Bueno, sí, es un comunicado que en realidad se empezó a formular la semana pasada, cuando se presentaron los reclamos pertenecientes al hospital que trabaja en la guardia de urgencias y emergencias del Hospital Zonal de Esquel, este, y digamos, se hicieron los reclamos pertinentes ante las autoridades también por esta situación básicamente de también partidas de profesionales, como ha sucedido ya en otros servicios, tanto por renuncias o por derivaciones a otros servicios, ¿no? Bueno, esta es una situación compleja que ya viene de larga data, y que se agudiza por estas situaciones en la cual se ve sobrecargado el personal que queda, y bueno, que va a tener que realizar sus 36 horas de guardias semanales, pero que bueno, que queda también descubierto parte de ese tiempo cuando haya vacaciones, cuando haya enfermedades, cuando haya o sea, personal que presenta licencia por enfermedades o por los descansos que tienen que tener posguardia, va a faltar. Aparte, hubo idas de profesionales, ¿cierto? Bueno, lo que genera en que el personal realmente está desbordado, está saturado, está cansado, sobre todo también, bueno, después de pandemia se sucedieron un montón de situaciones en las cuales nada ha mejorado, ¿cierto? No, nada ha mejorado, al contrario, la falta de personal se acrecentó en un montón de servicios y la Guardia no está exenta de ello, ¿no? La Guardia también recordamos de que recibe no solo la urgencia de Esquel, sino la urgencia y emergencia de los 14 hospitales rurales que derivan, y se ve saturada en momentos en los cuales, por ejemplo, en invierno hay muchos accidentes, ¿cierto? Hay que atender todos los accidentes de la zona, y las cosas como, por ejemplo, se sobrecarga por la olla, ¿cierto? Que antes tenía también un contrato, no solo de la urgencia privada que atiende al cerro, sino el resto de los pacientes que eran derivados a las clínicas, y que ahí debido a una situación de las clínicas, en las cuales las clínicas no tienen médicos de guardia, ¿cierto? Es una situación que, bueno, las autoridades lo tendrán que reclamar, ¿cierto? Porque debería de ser así, las clínicas deberían de tener sus médicos de guardia, inclusive hay veces que la misma guardia ha entrado a las clínicas a retirar pacientes para que sean atendidos acá, en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, toda esa situación genera por ahí estas situaciones, estas presentaciones de medidas en las cuales, bueno, uno reclama para que se acelere la contratación, ¿cierto? De que realmente haya formas de contratación y formas de pedidos o de traslado de pacientes que sean lo más rápido y ágiles posibles, ¿no? Y bueno, y esto lo han recomendado a las autoridades municipales y provinciales de que no alienten ciertas actividades deportivas de riesgo incluso, porque eso también deviene en mayor accionar dentro de la guardia. Sí, recordemos que hay una emergencia sanitaria, ¿no? Que está declarada por el Consejo Deliberante. Y bueno, es una recomendación, ¿cierto? O sea, no puedo decir, lo que hay que decir es esto. La guardia del Hospital de Esquel está saturada, sus profesionales y su personal en general, tanto lo que es enfermería, choferes, están al límite de la situación, ¿cierto? Entonces, bueno, es importante alertar esto. ¿Medidas de paros va a haber? ¿Medidas de fuerza? Es muy difícil realizar medidas de fuerza en servicios de ese tipo. No resulta. Y lo que pasa es que digo, también, ¿no? Le importa a la gente que usa el servicio, pero después pareciera de que no importara, ¿no? Digo, hablo de las autoridades en general, al ministro, al gobernador, han demostrado que poco les importa. De hecho, ahora en esta situación posteleccionaria, sinceramente digo, ¿no? ¿Qué importará de todo esto de la salud de nuestra gente? Entonces es una situación en un momento muy difícil, ¿no? En la cual esperemos de que haya respuestas rápidas para los trabajadores de la guardia, en este caso. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando ve que hay demoras, que hay inconvenientes, que no hay suficiente personal? Siempre es difícil, el servicio de guardia siempre es un servicio muy difícil y muy difícil de atender, y más cuando no tenés la gente suficiente o la gente que está cansada o desbordada. Es lógico eso. Lo que pasa es que redunda en la general de la cuestión, ¿no? O sea, hay malos sueldos, los profesionales no solo no vienen, sino que se van. Entonces cuesta un montón conseguir esta gente. Pero no es culpa de la gente que trabaja que esté esa situación así, ¿cierto? ¿Esta temporada hubo nivel alto de accidentología en La Hoya o es más o menos el promedio habitual? Yo eso no lo sé, no te lo sabría decir. No tengo la información de si hubo muchos accidentados en La Hoya, pero obviamente aumenta el riesgo. Sí, sí. Naturalmente aumenta el riesgo. Bueno, han concluido las vacaciones de invierno, pero también eso les ha generado un sobreesfuerzo. Hay menos gente en la ciudad, pero han contabilizado que
han tenido que trabajar mucho. Seguramente, porque no solamente eso, es el mayor movimiento, obviamente, como pasa todos los años, en época de invierno y en rutas, genera un montón de accidentes más. Y bueno, satura la guardia, satura las camas, satura al servicio de pediatría también que atiende en la guardia del hospital. Y bueno, y a todas las especialidades que son requeridas para estas situaciones. Traumatología, cirugía, son todas especialidades demandadas. Algunas vacantes se han cubierto, nos decía la semana pasada el director, pero no todas. Tengo entendido que hubo muchísimas renuncias y hubo también ingresos. En el caso particular de la Guardia hubo salidas, ¿cierto? Por las mismas situaciones, ¿no? Porque en general el personal... No para arriba. Claro, o sea, es muy difícil, se necesitaría muchas más contrataciones, ¿cierto? Y personal que entre. Uno lo entiende y esto no es nuevo, ¿cierto? Y no es una cuestión que se resuelva fácilmente. Pero bueno, es necesario de que las autoridades provinciales, que la ministra se haga cargo de esta situación y que dé respuesta rápidamente porque no es sostenible. ¿Han hablado con los candidatos o con el gobernador electo cuando estaba en campaña sobre este tema? Nosotros no, pero seguramente van a tener que ponerse rápidamente en conocimiento de las situaciones. No sé si cuando vinieron los candidatos pasaron muchos por el hospital adentro o a interiorizarse. Nosotros desde la Asamblea los hemos convocado, no había asistido nadie de ningún arco político a interiorizarse profundamente y realmente de cuál es la cuestión del hospital local, ¿no? Es muy complejo todo y la respuesta política esperemos de que llegue.